Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de economía y en esta oportunidad vamos a tratar sobre el proceso económico. Y toda actividad vinculada a la producción, a los servicios, tiene sin duda alguna un elemento clave: comprender cómo se da el proceso económico de esa actividad y entender la valla que significa realmente un avance importante, ¿no? Porque comprender cómo un proceso económico se da es vital para que tú puedas tener la idea de cómo hacer empresa cuando ya ejerzas tu carrera profesional, o no necesariamente, ¿no? Tú cuando ya sales y eres emprendedor, germinarás dentro de tu idea, ¿no? En la universidad, algunas ideas de negocio. Ideas de negocio pequeñas, medianas y luego posteriormente grandes, ¿no? Entonces, pero para eso es vital entender el proceso económico. Ahora tú dirás, pero yo no aspiro a ser empresario, no, yo voy a hacer una carrera de servicios. No, hoy en día todo está vinculado a generar empresa, todo. Así postules a una actividad de servicios, a una carrera profesional de servicios, a una carrera profesional de producción, todo está vinculado a conocer el proceso económico. O sea, seas empresario, ¿para qué? Para que puedas entender cómo va todo el círculo de producción. Y si no lo eres, para que entiendas cómo funcionan las empresas, para las cuales tú vas a trabajar en caso de que no decidas ser un emprendedor, ¿no? Pero vamos a conocer los detalles del proceso económico. En principio, tenemos la definición. El proceso económico es un conjunto de etapas mutuamente dependientes o interrelacionadas que resumen, sintetizan las actividades económicas realizadas por el hombre para satisfacer sus necesidades. Todo entonces es vinculante, ¿sí? Todo es vinculante. Por ejemplo, necesitamos producir algo, luego hacerlo circular, distribuirlo, ¿no? Para que llegue al cliente final, que se llama consumo, y luego el consumo te genera ganancias, y estas ganancias sirven ¿para qué? Para que inviertas en tu empresa y siga produciendo. Es un círculo el proceso económico. Todo esto se hace con el fin de ¿qué? De satisfacer las necesidades humanas, ¿sí? O sea, al final estudiamos, lo que estudiemos va a ser para satisfacer una necesidad humana. La carrera que tú vas a elegir va a ser al final para que cumpla este proceso económico. Algunos estarán en la etapa y trabajarán en producción, otros serán especialistas en poder hacer circular lo producido, otros se especializarán en distribuir lo que ya se ha producido, producto de la circulación, otros, bueno, pues, y como todos, seremos consumidores, ¿no? Y generaremos, bueno, las empresas generan ganancias y las ganancias es para la inversión. Es decir, las fases del proceso económico son tan simples que también a la vez tan complicadas, ¿no? Pero empecemos. Primero comienza la producción. O sea, todo primero debe producir. Luego de producir se hace circular. Y luego de hacerlo circular se va a la distribución. Una vez que se distribuye, llegamos a que haya consumo. Y después del consumo, ¿no? Que logra ganar utilidades, rentas, entonces se invierte. Y esa inversión genera nuevamente la producción y sucesivamente va circulando. Entonces todo comienza con la producción. Y el ser humano tiene que trabajar en el tema de producir. Y todos producimos, tenemos que producir. O sea, cada carrera produce algo. Y esa producción luego circula, luego se distribuye, luego alguien lo consume y producto de eso se genera una ganancia y con esa ganancia continúa produciendo. Esto es el clásico modelo, la clásica fase de todo proceso económico de producción. Pero vamos a cada una de ellas, vamos a conocerla. O sea, cada fase vamos a conocerla con ejemplos bien claros en torno al tema. En principio tenemos la producción. A ver, leamos. La producción dice: es la actividad orientada a la combinación de los factores de producción empleados por las empresas para crear bienes y servicios, cuyo objetivo es el consumo para satisfacer necesidades. ¿Ven? Entonces, en esta fase, que es vital, ¿no? Aquí se crean los bienes y servicios.
Entonces el objetivo dice el consumo para satisfacer necesidades. Por ejemplo, ustedes que miren acá. A ver, ¿qué miran? Cerros, profesor, ya, ¿qué más? Agua, muy bien. Una laguna, muy bien. Y acá, miren, acá hay unas casas, ¿no? Unas casas, hay carretera, ¿ve? Entonces, aquel que piensa en hacer empresa, no solamente, bueno, alguien que piensa hacer turismo dirá, pues no, qué bonita laguna, qué bonito cerro, puedo llevar gente allí para que haga turismo. Claro, esa es su visión empresarial de hacer turismo, claro, que es también importante y que el turismo también tiene una fase del proceso económico, claro. Entonces, pero otro dirá, pues, a ver, esto es una laguna, creo que está a una altura muy, casi 4.000 metros por la situación geográfica que se nota. Entonces dirán, acá, esto es una laguna en la cual yo puedo criar truchas. Interesante, ¿ve? ¿Cómo está en la fase de producción? ¿Por qué? Porque esta fase dice, combino factores de producción. Y claro, entonces, acá voy a sacar truchas, ¿sí? Entonces, ese acto mismo, ¿qué cosa necesita? Necesitas una unidad de producción, o sea, un lugar, unas casitas, una casa en la cual tú puedas, ¿qué cosa? Poner todos tus materiales que vas a utilizar para la pesca de truchas, ¿no? Necesitas una carretera para las cuales vas a llevar toda tu producción, ¿eh? Entonces, eso es la etapa de producción. Combinas factores diferentes, ¿para qué? Para pensar en un producto. En este caso, tu producto, ¿qué cosa es? Las truchas, ¿no? Cazar truchas, claro. Y luego, ¿qué viene? La productividad. ¿Qué es la productividad? Es un indicador del rendimiento o eficiencia del factor de producción en un periodo determinado. Resulta de la relación, el aporte del factor productivo con el volumen de producción. Entonces, tú has dicho, muy bien, vas a pescar truchas, pero ¿cuántas truchas vas a pescar por día? Primera pregunta a responder. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú o quién es más? Y luego de pescarlas, ¿no? Luego de pescarlas aquí, ¿no? Entonces, ¿a dónde piensas llevarlas? O sea, ¿cuál va a ser tu mercado? ¿Dónde vas a venderlo? Y si la venta va a ser directa al consumo, o sea, tú vas a ir de la producción directo al consumo, o vas a utilizar, ¿qué cosa? Intermediarios que te harán circular y distribuir tu producto. Claro. Entonces, algunos deciden producir y vender directamente, ¿no? Y esto pasa y son economías domésticas, pues, ¿no? Como se dice, yo produzco en mi casa, digamos, en mi casa hago lunches, ¿no? Y busco clientes. Entonces, yo soy el productor, yo soy el que hace circular y yo soy el que distribuye. ¿Para qué? O sea, yo hago las 3 etapas para llegar al consumo. En cambio, en otros factores, como la productividad, depende, pues, ¿no? del producto. Para que llegue la leche en tarro a tu casa, ha pasado todos estos procesos. Claro, ha habido producción de ese tarro de leche, ha habido circulación, ha llegado a la tienda y la tienda recién llegó al consumo. ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces, pero acá es vital la productividad. O sea, ¿cuánto tú puedes producir en un día? Lonches, zapatos, fabricar zapatos, cuántos servicios de corte de pelo puedes hacer, cuántos servicios de odontología, ¿no? Cuántos servicios de atención a clientes puedes hacerlo. O sea, la productividad es lo que tú, cuánto puedes hacer de servicios en un día, cuánto de bienes puedes fabricar en un día, en un mes, y cuánto de capital necesitas, cuánto de dinero para hacer efectivo eso. Sigamos a la siguiente etapa, basado en el modelo de las truchas. Acá viene la circulación. ¿Qué es la circulación? Dice, es la actividad que relaciona las unidades de producción, o sea, a esta unidad de producción, ¿sí? A esta unidad de producción, las empresas, y a las unidades de consumo, que son las familias. Es decir, ¿cómo hago llegar todo esto a las familias? Que consiste en el traslado de los bienes creados por las unidades de producción hacia las unidades de consumo que se encuentran en los mercados para su intercambio. Bien. Acá entonces es vital ya la situación de poder yo producir, ¿no? Generar productividad, ¿no? Cuánto y cómo distribuyo y luego qué cosa. Llego al asunto de la
circulación, o sea, cómo hago llegar a las familias, ¿sí? Entonces se cumple el proceso. Produzco, hago circular, distribuyo, llego al consumo y producto de eso también genero, ¿qué cosa? Mi ganancia, mi ganancia. Esto es el clásico modelo de este proceso económico. Claro, esto es, digamos, el clásico, lo que más se aplica, pero hay empresas que tienen, de acuerdo a su situación, tienen diversos procesos económicos. Esto es la base, ¿no? Porque hay empresas, como les decía, producen y de frente al consumo, ¿no? Y sacan su ganancia y nuevamente producen y sucesivamente. En cambio hay otras empresas más grandes que sí necesitan hacer circular, distribuir, hacer con su consumo y luego invertir, ¿no? Y de acuerdo al producto que fabrican también, de acuerdo al producto que hacen. Una empresa digamos de vegetales, ¿no? Zanahorias, todo lo que significa vegetales, tomates, todo, produce, ya requiere hacer circular su producto. Y para eso usa intermediarios. Y luego distribuyen estos intermediarios para llegar al consumo. Entonces, no siempre las empresas se hacen cargo de todo. No. Algunas producen, pero no cumplen todo, sino encargan a otras empresas para que cumplan este proceso, a otras empresas para esto y a otras empresas para que lleguen al cliente. ¿Ve? Empresas multinacionales, por ejemplo, que producen plantas en algunos países y lo que fabrican, cómo hacen circular en el mundo y lo distribuyen al consumidor final, ¿no? Entonces, tanto así que te das cuenta que la laptop que tienes no se ha fabricado en el país, o sea, no se ha producido en el Perú, sino en otro país, sino por la circulación, por la distribución, han llegado al final a tu casa, ¿no? Como objetivo final, ¿no? ¿Ve? Bien. Pero no siempre esto ha sido así, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del consumo, dentro del proceso económico, podemos también encontrar de que antes había un asunto directo, ¿no? O sea, el proceso económico era algo directo y eso se llamaba trueque, o sea, mercancía por mercancía. El trueque es una costumbre económica enraizada en nuestra patria y que todavía incluso pervive en algunas comunidades. Sí, o sea, tú a veces vas a comunidades en las cuales tu dinero no sirve de mucho, pero sí, si te llevas lámparas, si te llevas pilas, si te llevas dulces, entonces tú puedes canjear digamos, ¿no? Aunque en realidad se llama trueque. Haces el trueque y ellos te dan a cambio vegetales, carneros o carne, ¿no? De carneros, en fin. Esa actividad todavía se da. Pero la moderna, la actual y la que es permanente es el asunto indirecto, o el llamado mercantilista. Es decir, yo adquiero una mercancía y a cambio, ¿qué cosa? Doy un dinero llamado precio. Sí, y este precio difiere de espacio comercial a espacio comercial. Tanto es así que la oferta, ¿no?, es vital para que haya una demanda. Y cada vez más las tiendas ofertan, ¿no? Ofertan con una yapa, ofertan con un descuento, ofertan con etc. ¿Para qué? Para que haya demanda, para que ellos puedan tener más clientes. Esto ya casi se ha eliminado dentro de la economía formal, pero sí todavía hay sobrevivencia en algunas comunidades. Esto es lo que ya es el modelo imperante, ¿sí? Y luego de que pasa esto, ¿no?, ¿qué sucede? La distribución. ¿En qué consiste la distribución? Miren, la distribución es una etapa del proceso económico en la cual se reparten los ingresos asignados, o sea, un pago a cada uno de los factores de producción, por haber participado en la producción de los bienes, lo cual representa el ingreso de las familias o unidades de consumo. Claro. Entonces, una empresa que ha logrado producir, ha logrado circular, ha llegado a distribuir y hacer que se venda su producto, ¿no? Al final, ¿qué cosa va a obtener? Va a obtener ganancia, va a obtener capital, o sea, ganancia, ¿no? Entonces, producto del consumo, que le han comprado muchos de sus productos, entonces hay una ganancia. Esa ganancia tiene que ser distribuida mediante 2 o 3 elementos. Primero, el sueldo. Ahí se va una parte, el sueldo a sus trabajadores. Luego, ¿qué más? Las utilidades, o sea, la ganancia producto de esa actividad económica. Y luego viene la inversión, o sea, el dinero que vas a utilizar para seguir produciendo.
Ese es el modelo en la mayoría de empresas. O sea, por ejemplo, hay empresas comunales, ¿no? Estas empresas comunales hacen servicios a mineras, claro. Y estas empresas comunales reciben pago de las mineras por algunos servicios. Lo primero que hacen es pagar a los trabajadores. Y luego, ¿qué cosa? Repartirse las utilidades. Y luego también generar, ¿qué cosa? Ganancias. Con esas ganancias, ¿qué cosa hacen? Con esas ganancias invierten. Invierten en el mismo proceso de producción o también pueden invertir en otros negocios, claro. Y este es el modelo de empresas comunales, este es el modelo de empresas privadas, ¿no? Sean de sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas, en fin. Este proceso se da en todos. Bien. Ahora bien, antes los factores clásicos de la retribución eran los siguientes. Por ejemplo, antes, ¿no? La naturaleza, su forma de retribuir era en la renta. El capital en el interés o rédito, y el trabajo en sueldo salario, ¿no? Estos son los factores clásicos. Siempre la naturaleza te va a generar, o por usar un espacio de la naturaleza, tienes que pagar una renta. Si tú tienes capital, o sea, tienes dinero, entonces tu forma de ganar es obteniendo un interés del dinero. Y si tú ofreces trabajo, entonces tienes el sueldo o salario, ¿sí? O sea, acá en los factores clásicos hay 3 elementos, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una casa de 4 pisos y en cada piso hay 4 habitaciones, ¿cuántas habitaciones tienes? 16, ya. Pero tu familia solo ocupa el 4.º piso. Ya, ¿qué haces con los 3 pisos? Claro, lo alquilas. Entonces, ¿qué te genera eso, ese alquiler? Te genera renta. Entonces, lo que la naturaleza te puede dar, tu chacra, que puedes alquilarlo, tu casa, que puedes alquilarlo, tu carro, que puedes alquilarlo, todo eso te genera renta. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes capital? O sea, fruto de los años de ahorro que han tenido tus padres, un día te confiesan y dicen, hijo, hija, tenemos 100.000 soles ahorrados. ¿Qué hacemos? Entonces algunos dicen, no, compra casa, compra chacra, compra tierras, y estas tierras te van a dar renta. Ah, buena idea. Pero tienes un capital de 100.000 soles. Entonces, puedes ponerlo a plazo fijo en un banco y te va a generar ¿qué cosa? Dinero, o sea, te va a generar el interés, ¿no? Si tienes 100.000 soles, pones en un banco a plazo fijo a 12 meses, hay bancos que te pagan 10%. O sea, de 100.000 soles, en 12 meses ahorrado, te van a devolver cumplido, te van a devolver 110.000 soles, ¿no? Del 10%. Algunos bancos ofrecen 8%, 7%, o sea, te van a dar 8.000 soles más al año por tus 100.000 soles que tengas. Eso es interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes un capital, tienes dinero. Y si tienes tu chacra, te genera tu renta. Ahora, profesor, no tengo chacra, no tengo casa, no tengo ahorros, ¿no? Mis padres tampoco. Ahora, tú tienes un trabajo. Quizás eres médico, abogado, profesor, ingeniero de minas, ingeniero ambiental, mecatrónico, ¿no? En fin, ¿qué cosa tienes? Mi trabajo. Ah, ¿y cómo te retribuye cuando tienes trabajo? O sea, algo en qué trabajar, mediante el sueldo o salario. A propósito del salario, viene del término sal. Sí, es que antes los romanos pagaban en sal. Sí, en sal pagaban. Y con sal podían canjear, podían hacer trueque con otros productos. Por eso el término salario, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ¿cuáles son los factores modernos? Los factores modernos, o sea, en la actualidad, que no ha cambiado mucho, es que toda empresa existe ¿para qué? Para que genere ganancias. Sí, para que genere ganancias. Una empresa tiene que generar ganancias y de las ganancias saca todos los deberes que como empresa le corresponde, claro. ¿Y al Estado qué le toca? Al Estado le toca ¿qué cosa? Cobrar los impuestos, ¿sí? Antes el Estado hacía pues sus empresas, ¿no? Y generaban ganancias y también, pero no pagaban impuestos. Antes, en una economía clásica en el Perú tuvo varias empresas. Centromin Perú, Petroperú, que todavía existe. Entonces había empresas que pertenecían al Estado, ¿no? Y que las ganancias se las desfalcaban los gobiernos. Pero hoy en día no, hoy en día la visión moderna es, una empresa genera ganancias y lo puede hacer cualquier individuo.
Y el Estado lo que le corresponde es cobrar los impuestos a estas ganancias. ¿Para qué? Para que el Estado sea fuerte y pueda invertir en las necesidades de la población. Claro, ese es el modelo clásico, ¿no? En fin, vayamos conociendo otros aspectos dentro del proceso económico. Tenemos el consumo. ¿Qué es el consumo? Es la actividad, dice, económica que consiste en la utilización o el uso directo de los bienes y servicios producidos para satisfacer las necesidades y que forman parte de la canasta familiar. Entonces, el consumo es todo lo que yo, producto de mi trabajo, voy y compro. Producto de mi renta, voy y compro. Producto de mi capital, que me ha generado interés, entonces voy y compro. Y todos somos consumidores. Y también somos productores. Productores de servicios o productores de bienes. Y todos somos consumidores. Cuando hay alguien que produce bien o servicio, que produce, entonces generará también consumidores. Y habrá negocios en los cuales haya bastantes consumidores y habrá negocios en los cuales haya pocos consumidores. ¿Eso quiere decir que los que tienen mayores consumidores son los que tienen éxito? No, eso depende de cuánto y qué es el producto. Porque hay empresas que tienen pocos consumidores, pero sus productos son altamente caros, son lujos, y sus consumidores son selectos. Y hay empresas que fabrican y tienen consumidores diversidad, ¿no? Pero estos consumidores, ¿por qué? Porque estos son la mayoría, pues, ¿no? Entonces son diferentes. Bien, vamos al tema de la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es la actividad que consiste en la adquisición o compra de bienes de capital del sistema económico con la finalidad de aumentar la capacidad productiva. Su origen se encuentra en el ahorro, así es, el ahorro. La inversión es poner un dinero en un negocio que te genere ganancias. Eso es invertir. Y hay negocios buenos y hay negocios que no. Entonces, ¿cómo es el negocio? Pero, profesor, ¿cómo yo voy a saber invertir algo? ¿Y cómo voy a saber si es exitoso? En toda inversión hay riesgos. Claro, es como el amor, pues. El amor tú le aceptas a alguien o estás con alguien, estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo tus capacidades, tus habilidades. Pero no, ¿cómo saber a lo seguro? O sea, muy difícil. La inversión en economía es lo mismo. O sea, hay variables que te van a permitir, sí, ¿no?, saber que esa inversión es segura. Pero también hay inversiones con alto riesgo, con menor riesgo y bajo riesgo. Claro. Hoy en día, tus padres, la mayoría va a decir, toda inversión en terreno es buena. Porque el terreno aumenta el costo siempre. Tú puedes invertir en comprar terrenos y el terreno va a estar ahí, ¿no? Siempre. Y va a aumentar su costo. Es una buena inversión. Pero comprarte un carro será una buena inversión. Depende, profesor. Si es para el uso de una línea de transporte, me va a generar ganancias. Ahí sí es una buena inversión. Pero ¿qué pasa si tienes un accidente? Entonces es una inversión de riesgo, ¿no? Digamos de menor riesgo, ¿sí? Menor riesgo. Ahora, ¿qué pasa si tú inviertes, digamos, en un negocio, ahí está, de telas? En enero, marzo te han dicho, ¿no? Hay que invertir en telas porque ya comienza la temporada escolar y todos van a necesitar, ya. Inviertes. Pero con la pandemia, ¿quién compra uniformes ahora? ¿Quién compra ternos? Entonces, todas tus telas que has comprado, fueron. Eso es una inversión de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no sabías lo que venía, pues, ¿no? Y esta pandemia, en realidad, lo ha desaparecido y lo ha afectado a muchas inversiones, ¿eh? Muchas inversiones. Por eso, para invertir, hay que pensar bien, hay que conocer bien. No te metas nunca en un negocio que no dominas, en un negocio que no sabes. Pero si quieres meterte, aprende cayendo y cayendo. En fin, sigamos. La producción ha tenido una evolución histórica, ¿ya? Nunca ha sido como la que te estoy dando a conocer, ¿no? Por ejemplo, antes la producción era cerrada. ¿Cómo se llama la producción cerrada? En la antigüedad, dice, cada persona elaboraba sus bienes que necesitaba. Por eso se llama cerrada.
O sea, cada persona hacía su zapato, construía sus zapatos, llamados yanqui. Cada persona, o sea, domesticaba sus animales y los mataba y de eso comía. ¿Ve? O sea, cada persona fabricaba lo que necesitaba. Eso es producción cerrada. ¿Ayuda a la economía este tipo? No mucho. No. Por eso que en esas economías antiguas simplemente desaparecieron. Luego de esta economía cerrada aparecieron ¿quiénes? La otra, la producción agremiada. ¿Qué es? Surge en la Edad Media, la realizaron los gremios, es de mayor volumen que la producción cerrada. Con esta forma de producción se dio origen a la división del trabajo. Claro, entonces aquí sí es más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque permite la participación de varios elementos. O sea, ya aquí hay división de trabajo. En cambio acá, cada uno trabajaba de acuerdo a su necesidad, ¿no? O sea, cada familia trabajaba por su necesidad. Pero acá no. Acá ya hay un grupo de personas que se distribuyen el trabajo. Y por lo tanto, ese trabajo ya responde ¿a qué? A la elaboración de un producto y este producto tiene que ser diversificado, ¿no? Entonces ya es agremiado. Varios trabajan. Ejemplo, las famosas empresas agremiadas de producción de carne, por ejemplo, ¿no? Todos juntaban la carne y algunos trabajaban ¿en qué? En el corte de carne, otros ya vendiendo la carne, otros llevando la carne, es decir, cada uno tenía su forma, su responsabilidad, y eso se llama producción en grupo, producción agremiada, que fue muy importante para el desarrollo de la economía. Pero no fue la única, porque vino después, ¿qué cosa? La producción manufacturera. Acá sí ya se desarrolla en la Edad Moderna, es de mayor volumen que la producción agremiada. Con esta forma de producción se extiende el concepto de la división del trabajo. Aquí ya comienza la industria, ¿no? Más grande ya. No solamente es limitada a una producción pequeña como era la agremiada, ¿no? Acá no, acá ya es en cantidades y producción, pero así. Y que mayormente ya es moderno. Esto es ya en la plena edad moderna. Y lo otro es la producción industrial, sí. Es propia en la edad contemporánea y se realiza en grandes cantidades, existiendo una completa división del trabajo, es decir, que dentro de cada actividad productiva existen distintas especialidades. Claro, y este es el modelo más referencial que vivimos actualmente, o sea, las industrias hoy en día son especializadas. Hay industria del calzado, hay industria del ganado, hay industria agrónoma, hay industria minera, entonces estas son especializadas ya, porque exigen personal calificado, personal que haya tenido formación universitaria, formación tecnológica, para dedicarse a lo que ellos necesitan, ¿sí? Por ejemplo, en la producción agremiada no necesitabas mucho conocimiento, por eso antes no estudiaban pues universidad, no necesitaban, porque les decían, mira, tu parte es esta y haz esto, y sí, pues el trabajador asimilaba inmediatamente. Luego vino, ¿qué cosa? La situación manufacturera, que también ya pidió algo de estudios, pidió algo, ¿no? Y ya pues ahí sí requería un mínimo grado de conocimiento para ejercer un trabajo. En cambio esta no, esta sí ya exige especialización. Y no solamente terminar una universidad en ingeniería de minas, o ingeniería ambiental, o ingeniería de la producción, contabilidad, administración, o sea, esto requiere ya de mayor especialización. Y esto te hablo en el ámbito de la minería, ¿no? Que es nuestro entorno. Hoy en día la minería pide profesionales capacitados, incluso acreditados. ¿Por qué? Porque es producción industrial. Y por el manejo de tecnología top, pues requiere profesionales calificados, ¿no? Y si no estás calificado, simplemente no existes. ¿Por qué crees que tus padres y todo el mundo te dice, estudia, estudia, estudia? ¿Por qué? Porque hoy en día el que estudia triunfa. Sí, el que estudia está más capacitado, pero no solamente el que estudia, sino también el que tiene valores como la responsabilidad, tiene valores como la perseverancia, ¿no? Tiene valores, porque las empresas hoy piden bastante responsabilidad, pero también piden especialización. O sea, tú eres ingeniero civil, pero especializado ¿en qué? Construcciones en hospital, construcciones de campamentos, construcciones en hoteles, construcciones en carreteras. ¿En qué eres especialista? Y no solamente como ingeniero, también como obrero. Hoy día los obreros de construcción civil piden acreditación en qué especialidad. O sea, ¿cuál es tu especialidad como obrero de construcción civil?
en obras de infraestructura municipal, en carreteras, trenes, puentes. O sea, ¿en qué eres especializado? En soldador, carpintería. O sea, hoy día se requiere especialización en la carrera que tú decidas, ¿ah? Y eso es lo que piden las industrias, casi todas las industrias. Entonces, los sectores productivos, jóvenes, señoritas, ¿no? Los sectores productivos están organizados de manera que en un país no es vital que estos sectores se movilicen. Sí, en un país sobrevive y se desarrolla en base a estos sectores productivos. Vamos a conocerlo. Al sector primario, dice, es el sector que se dedica exclusivamente a la producción y extracción de las materias primas para servir como bienes de consumo final o para la elaboración posterior de otros bienes, ¿sí? Muy bien, el sector primario, claro, este es el sector en los cuales se saca de la tierra, se cultiva de la tierra, se cosecha de la tierra y tiene varias actividades, ¿eh? No solamente de la tierra, también del mar, del río, la laguna. Tenemos la actividad minera, que es propia en nuestra influencia que vivimos, es propia, la pesca, la caza, la tala, todo eso es, ¿qué cosa? Actividades del sector primario, ¿sí? Incluso la situación de producción de la agricultura y la ganadería son vitales, ¿eh? Hoy en día la mayoría no quiere estudiar carreras de producción, ¿no? Por ejemplo, en agricultura hay bastante inversión en el mundo. En ganadería ni qué decir, o sea, hoy en día en las carreras de producción, en el ámbito de agricultura y ganadería, casi todos los países van a invertir ¿en qué? En su sector primario, ¿sí? Porque acá hay, como se dice, acá hay chamba, acá hay trabajo, acá hay money, o sea, acá hay... ¿Por qué? Porque todos estos sectores son el soporte, la base económica de un país. Un país que no tiene minería, que no tiene pesca, que no tiene caza, no tiene agricultura, no tiene ganadería, es un país que difícilmente puede surgir, ¿eh? Pero profesor, Chile no tiene esto y cómo a veces nos ganan algunas cosas. Ah, es que Chile ha hecho industria, pues. Chile nos compra algunos materia prima, la transforma y nos vende. Y eso es nuestro objetivo como país ahora. O sea, como país tenemos la materia prima, sí. ¿Qué tenemos que hacerla? Tenemos que transformar, hacer industria. Ese es el siguiente paso que nos falta para ser mejor país, ¿no? Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Justamente contigo, pues, con esta juventud de ahora. Tienen que transformar el país en hacer industria. Bien, estos son los sectores primarios. Vamos al sector secundario. ¿Qué son? El sector secundario son las actividades productivas de la transformación de las materias primas en insumos y estos en bienes finales. Ejemplo. Productos farmacéuticos, químicos, industriales, hilado, manufactura, artesanía, confección, producción de energía eléctrica, construcciones automotrices, todo eso pertenece al sector secundario, es decir, es el sector que sirve de instrumento de producción al sector primario, claro, ¿no? Por ejemplo, los mecánicos, sector secundario, claro. Los farmacéuticos, sector secundario, ¿no? Los que elaboran ropa, confeccionan ropa, sector secundario, ¿no? ¿Por qué sector secundario? Porque dependen del sector primario. O sea, por eso te decía, cuando tú eliges tu profesión, no solamente estás eligiendo a qué sector vas, sino en qué sector más hay actividades y oportunidades de trabajo. Y no solamente de trabajo, top, o sea, top en sueldos, top en salarios, top en utilidades, top en intereses, top en lucros. O sea, por eso piensa bien lo que vas a estudiar, ¿eh? Piensa bien, no se trata de que, bueno, yo quiero hacer esto para no ensuciarme. No, piensa bien. Y siempre la mejor decisión es, lo que sabes más, eso estudia. Lo que puedes más, eso estudia. Pero profesor, no me gusta. No, lo que importa es lo que sabes más, lo que puedes más. No te metas donde no sabes, donde no dominas. El sector terciario, ¿cuál es? Dedicado a la prestación de servicios que servirán para satisfacer las necesidades de la producción, así como para satisfacer directamente las necesidades de los individuos. Es el articulador de los otros sectores. Claro, el sector terciario son todos los profesionales que van a servir al sector primario de producción. Los profesionales que van a orientar al sector secundario. Es decir, el sector terciario es todo lo que va a vincular a las actividades de los diferentes sectores. Claro, y toda actividad
requiere la participación de diversos oficios, de diversos profesionales y técnicos. Una carretera, ¿qué cosa va a utilizar? Va a necesitar de ingenieros civiles, va a necesitar de arquitectos, va a necesitar de técnicos en construcción civil, va a necesitar de choferes, va a necesitar de maquinaria, va a requerir de muchas actividades diferentes para llegar, ¿qué cosa? A realizar la última etapa de la actividad en los sectores productivos. ¿Ven? ¿Qué les parece? Todo esto es parte vital de nuestra economía. Bien, será hasta la próxima. Hasta hoy fue la clase y bueno, haz tu tarea, ya está en la plataforma, haz la tarea y cuídate por favor. Espero conocerte pronto y también espero verte pronto, ¿sí? Muchas bendiciones y a cuidarse.